En 1986, la selección belga, los Diablos Rojos, cautivó a la afición mundial, creando un cuento de hadas moderno en el Mundial de México. Sin una gran proyección antes del torneo y con un sol abrasador y una altitud extrema, Bélgica progresó con paso firme gracias a un estilo de contraataque científico y disciplinado, pero también repleto de momentos explosivos de jugadores excepcionales. Derrotaron a la Unión Soviética en un partido clásico y a España en una tensa tanda de penaltis para alcanzar las semifinales por primera vez. Aunque fueron eliminados por el genio Diego Maradona y Argentina, su cuarto puesto en el Mundial de ese año sigue siendo un logro glorioso, convirtiéndolos en una parte inolvidable de la memoria de las generaciones de aficionados al fútbol de los años 80 y 90. Pero tras esos momentos gloriosos, el sudor y las lágrimas de alegría en la cancha del Azteca hace tantos años, se encuentran los destinos únicos de estos individuos. Han pasado casi 40 años, y el tiempo, como un río impetuoso, ha arrastrado la juventud de estos jóvenes. Algunos se han convertido en leyendas vivientes, otros han encontrado la alegría en el mundo del espectáculo, y otros han tenido que terminar abruptamente su trayectoria, dejando tras de sí un gran dolor. Ahora, detengámonos a reflexionar sobre el tumultuoso camino de las almas que formaron la primera generación dorada del fútbol belga. Jan Koolmans, también conocido como Caje, es el líder, el alma y el alma del equipo. A sus 29 años y con el brazalete de capitán, Seulemans no juega con el estilo extravagante y romántico que suelen tener los dorsales. Es alto, delgado, a veces parece torpe con los calcetines deslizándose hasta los tobillos, pero posee una resistencia increíble y una capacidad ofensiva imparable. Sus 3 goles en el torneo, especialmente el cabezazo en plancha contra España, son prueba del espíritu belga de nunca rendirse. Personifica la fuerza de voluntad, siempre animando a sus compañeros en los momentos más difíciles. Tras su triunfo en México, Jan Seulemans se convirtió en un jugador codiciado en el mercado de fichajes. Grandes clubes como el AC Milan, con sus enormes fortunas, desplegaron la alfombra roja para atraerlo al San Siro, pero Seulemans hizo algo que contradecía las reglas del fútbol moderno. Lo rechazó todo para quedarse en el Brujas. Eligió la paz y la lealtad por encima del brillo y el glamour del extranjero. Su carrera estuvo ligada a la camiseta azul y negra hasta su retirada, convirtiéndose en un símbolo perdurable de lealtad inquebrantable. Tras colgar las botas, se dedicó a la dirección técnica, dirigiendo a varios equipos en Bélgica, pero siempre con un porte humilde, evitando la atención mediática. La sencillez y la naturalidad de Seulemans en el campo parecen haber influido de forma extraña en su vida. No se dejaba cegar por los focos, pues siempre sabía quién era y dónde estaba. Mientras muchas estrellas de su época se entregaban a placeres frívolos, Seulemans optó por una vida tranquila con su familia y sus jardines. Era un hombre clásico, alguien que creía que las promesas y la lealtad eran más importantes que los números de una cuenta bancaria. Hoy, a los 67 años, Jan Seulemans se ha retirado, dejando el banquillo para disfrutar de su vejez. Vive una vida tranquila en la campiña belga, apareciendo ocasionalmente en homenajes o en las gradas del Club Brugge. Es una leyenda viva que recuerda a las jóvenes generaciones de jugadores el valor de la lealtad y que, a veces, la felicidad no reside en lo lejos que llegas, sino en dónde te encuentras. Jean-Marie Pfaff fue la sonrisa, el espectáculo de la selección belga, en 1986. A los 32 años, Pfaff llegó a México como uno de los mejores porteros del mundo, jugando para el gigante Bayern de Múnich. Con reflejos rapidísimos y un estilo improvisado, Pfaff era una barrera fiable en la portería. Sus guiños a los rivales o sus increíbles atajadas en plancha contra España lo transformaron en una auténtica estrella del espectáculo en el campo. Les transmitía alegría, optimismo y una confianza absoluta a sus compañeros. Fuera de la portería, la vida de Pfaff era tan vibrante y colorida como las extravagantes camisetas de portero que alguna vez lució. Tras retirarse, no eligió el árido camino de ser entrenador, sino que se convirtió en estrella de telerrealidad. Su programa sobre la vida familiar, The Pfaffs, se convirtió en un fenómeno en Bélgica durante una década. Los espectadores vieron a un Jean-Marie de verdad.
divertido, cariñoso con su esposa e hijos, y un poco torpe, muy diferente de su majestuosa imagen de Spider-Man en el campo. También fue un exitoso hombre de negocios, involucrado en numerosas actividades benéficas, y siempre mantuvo una sonrisa en el rostro, a pesar de los altibajos de la vida y los pequeños problemas financieros. La conexión entre Faf dentro y fuera del campo es de disfrute. En la cancha, transforma la presión en alegría. Fuera, convierte la vida cotidiana en un espectáculo alegre. Nunca permite que la excesiva seriedad le reste valor al entretenimiento de la vida. Faf es la prueba de que los futbolistas también pueden ser artistas de la vida, haciendo reír a todos. Hoy, a sus 70 años, Jean-Marie Pfaff sigue siendo una figura querida en Bélgica y Alemania. Dedica gran parte de su tiempo a su numerosa familia, cuidando de sus hijos y nietos y participando en eventos sociales. Aunque su pelo rizado, antes romántico, se ha vuelto gris, su guiño travieso y su espíritu optimista permanecen, inspirando a sus fans con una visión positiva de la vida. Enzo Scifo, en México 86, surgió como un principito entre los gigantes. Con tan solo 20 años, con sangre italiana y un talento innato, Scifo era el toque más delicado y refinado del exigente estilo de juego belga. Fue elegido el mejor jugador joven del torneo gracias a su aguda visión táctica, sus asistencias y su grácil, casi danzante regate. Scifo era la esperanza y el futuro brillante del fútbol belga, aquel que se esperaba que cargara con toda una generación. Tras el torneo, la carrera de Scifo fue una aventura por algunos de los clubes más prestigiosos de Europa, como el Inter de Milán, el Burdeos, el Auxerre, el Torino y el Mónaco. Fue apodado el Michel Platini de Bélgica y participó en 4 mundiales, un récord notable. Sin embargo, su trayectoria como entrenador tras su retiro fue mucho más desafiante. Le costó transmitir su genio a jugadores comunes, soportando numerosos despidos y una enorme presión psicológica. Su vida personal también sufrió reveses, ya que en los últimos años enfrentó graves problemas de salud que lo obligaron a retirarse temporalmente del fútbol para recibir tratamiento. La imagen de un artista solitario en el campo parece reflejar la vida de Scifo. Su inmenso talento a veces era una carga, lo que le dificultaba encontrar la armonía en el pragmático mundo del entrenamiento. Era un buscador de la belleza perfecta, un alma sensible en el entorno cada vez más hostil del fútbol. Hoy, a sus 58 años, Enzo Scifo lleva una vida más privada para centrarse en su recuperación. Aunque ya no aparece con frecuencia entre los jugadores, a ojos de la afición, siempre será el joven de 20 años con los pies mágicos. Es un símbolo de talento y romanticismo, un recordatorio de que el fútbol siempre tendrá un lugar en el corazón de quienes lo aman. Nico Claesen llegó al Mundial de 1986 con 23 años, un delantero diminuto pero extremadamente ágil y goleador. En un torneo donde los defensas eran todos altos y fuertes, la agilidad de Claesen se convirtió en el arma secreta de Bélgica. Marcó 3 goles cruciales, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo. Claesen era un delantero matabolsillos, siempre sabiendo cómo estar en el lugar correcto en el momento oportuno para contrarrestar los errores del rival. Su brillante actuación en México le cambió la vida por completo. Inmediatamente después del Mundial, Claesen consiguió un billete a Inglaterra y fichó por el Tottenham Hotspur. Ese fue el culmen de su fama, donde llegó a jugar en la liga más emocionante del planeta. Sin embargo, las lesiones y la feroz competencia le impidieron mantener su mejor forma durante mucho tiempo. Tras dejar Inglaterra, regresó a Bélgica y, poco a poco, fue pasando por equipos menores. Tras retirarse, Claesen se dedicó a entrenar en ligas inferiores. Su vida no fue ostentosa ante los medios. Optó por dedicarse discretamente a entrenar a jóvenes jugadores e inspirar a las futuras generaciones en su país natal. La carrera de Claesen es un testimonio de su capacidad para aprovechar las oportunidades. Brilló con más fuerza bajo la mirada del mundo entero y aprovechó esa atención para forjar su carrera. Aunque no se convirtió en una superestrella mundial, supo contentarse con lo que logró. Representa al jugador trabajador que conoce sus límites. Actualmente, a sus 62 años, Nico Claesen sigue vinculado al fútbol local en la región de Lieja. Disfruta del placer de ser entrenador, guiando a jóvenes talentos. Para él, el recuerdo de aquellos 3 goles en México 86 sigue siendo su posesión más preciada. Una hermosa historia para contar a sus nietos junto a la chimenea cada invierno.
Stéphane de Mol fue el mayor descubrimiento de Bélgica en 1986. Con tan solo 20 años, joven, con una melena suelta y una sonrisa radiante. De Mol jugó como un guerrero experimentado en el corazón de la defensa. Su momento más memorable fue su potente cabezazo contra la Unión Soviética en octavos de final, un gol que desencadenó una gran remontada. De Mol jugó con coraje, valentía y la disposición para afrontar cualquier reto. Representó la juventud y la ambición de Bélgica ese año. Tras el torneo, De Mol tuvo una emocionante carrera nómada, jugando para equipos desde Bolonia, Italia, Oporto, Portugal, hasta Toulouse, Francia. Era un bon vivant, alguien que amaba la vida, disfrutaba de la fiesta, era alegre y siempre generoso con sus amigos. Pasó a ser entrenador, viajando por el mundo desde Bélgica y Grecia hasta Tailandia y Arabia Saudí. Allá donde iba, De Mol llevaba risas y optimismo. Vivió una vida llena de experiencias, sin remordimientos, entregándose siempre al máximo tanto a su trabajo como a sus placeres personales. El estilo extravagante y valiente de De Mol en la cancha refleja su personalidad fuera de ella. No le teme a los nuevos retos ni a los cambios de entorno. Vive la vida a un ritmo acelerado e intenso, igual que antes, con su arremetida y su cabezazo para marcar goles. Sin embargo, ese viaje lleno de risas tuvo un final repentino y desgarrador. El 22 de junio de 2023, Stéphane de Mol falleció en Bruselas tras un infarto repentino, a la edad de 57 años. La muerte del héroe de 1986, antes de cumplir 60 años, dejó un enorme vacío y una profunda conmoción en la afición belga. La radiante sonrisa del joven de 20 años es ahora solo un recuerdo, pero su gol contra la Unión Soviética permanecerá para siempre como un legado inmortal que dejó en la historia del fútbol belga. Eric Gerrits, apodado el León de Flandes, fue uno de los mejores laterales derechos de Europa en la década de 1980. En México 86. A los 32 años, Gerrits fue un gran apoyo moral. A pesar de verse involucrado en un escándalo de amaño de partidos que amenazó su carrera, Gerrits regresó más fuerte que nunca. Su estilo de juego fogoso, sus entradas agresivas y su distintiva barba espesa lo convirtieron en un terror para los extremos. Luchó no solo por ganar, sino por reafirmar su honor y carácter. Tras el Mundial, Gerrits continuó su racha ganadora, capitaneando al PSV Eindhoven hasta la Copa de Europa de 1988. Su posterior carrera como entrenador fue igualmente brillante, con títulos en Bélgica, Países Bajos, Turquía y Arabia Saudí. Era conocido como un entrenador estricto y disciplinado, pero muy popular entre sus jugadores. Sin embargo, su mayor batalla no fue en el campo. En 2012, sufrió una hemorragia cerebral mientras entrenaba, un incidente que afectó gravemente su salud y lo obligó a retirarse prematuramente. La imagen de un león luchando en el campo se ha convertido en sinónimo de su vida en su lucha contra la enfermedad. Gerrits nunca se quejó. Afrontó el dolor y el deterioro de su salud con una resiliencia increíble. Es un símbolo de renacimiento, desde las cenizas del escándalo hasta la cima del fútbol europeo, y ahora, con serenidad ante la enfermedad. Hoy, a sus 70 años, Eric Gerrits vive aislado en su granja en Bélgica. Aunque su salud ya no le permite trabajar, el león aún conserva su agudeza mental y su pasión por el fútbol. La historia de su ascenso y su férrea determinación sigue siendo una valiosa lección para los jóvenes jugadores que aspiran a la cima. Frankie Vercauteren, apodado el Principito del Parque Astrid, llegó a México 86 en la cima de su carrera, 29 años. Con su excepcional habilidad con la zurda y su elegante control del balón, Vercauteren fue clave en la entrega de pases a los delanteros, aunque la atención centrada en el joven talento Enzo Scifo lo eclipsó un poco. Nadie podía negar la importancia de Vercauteren para mantener el ritmo y dar pases decisivos. Jugaba con la inteligencia, la astucia y la arrogancia de una gran estrella del Anderlecht. Tras el Mundial, Vercauteren continuó dominando la liga belga y pasó años jugando para el Nantes francés, pero el segundo capítulo glorioso de su vida transcurrió en el banquillo. Se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol belga, ganándose el apodo de «el arquitecto exigente».
Llevó al Anderlecht y al Genk a campeonatos e incluso jugó un tiempo con la selección nacional. Vercauteren era conocido por su pragmatismo, disciplina y, en ocasiones, su dureza con los medios, un marcado contraste con su imagen extravagante y romántica como jugador. Lo más interesante de Vercauteren es su transición de artista en el campo a un entrenador férreo en la banda. Pereski, para proteger la belleza del fútbol en la nueva era, se vio obligado a revestirse de dureza y cálculo. Hoy, a sus 68 años, Frankie Vercauteren sigue siendo una figura muy influyente en el mundo del fútbol. En 2025, seguirá ejerciendo como asesor principal y director deportivo de importantes clubes belgas, más recientemente, el Royal Antwerp. Es como un padrino del fútbol belga, manejando los hilos desde la sombra, moldeando el estilo de juego y transmitiendo la vasta experiencia de una época dorada a la siguiente generación. Patrick Vervoort era uno de los jugadores más jóvenes de la selección belga ese año, 21 años. Jugando por la banda izquierda, Vervoort impresionaba por su versatilidad. Podía defender con firmeza y avanzar para lanzar centros precisos. Jugó 5 partidos en el torneo, demostrando una madurez indeseable para su edad. Vervoort representaba el tipo de jugador moderno de la época. Velocidad, excelente condición física y flexibilidad táctica. Su carrera posterior lo llevó a clubes prestigiosos como el Anderlecht, el Burdeos y el Standard de Lieja. Sin embargo, Vervoort es bastante reservado y no le interesa ser el centro de atención. Tras retirarse como jugador, en lugar de elegir la exigente carrera de entrenador, se dedicó a ser agente de jugadores y ojeador. Utilizó su ojo crítico para descubrir jóvenes talentos, ayudándolos discretamente a desarrollar sus carreras. La vida de Vervoort transcurrió en paz, evitando escándalos, y disfrutó del simple placer de ser un discreto guía para los demás. La discreta diligencia de Vervoort en el campo hace años se ha trasladado a su vida. No necesita estar al frente. En cambio, elige ser un seguidor, alguien que respalda el éxito de los demás. Esa es la filosofía de un hombre que conoce su propio valor y no necesita el aplauso del público. Ahora, a sus 60 años, Patrick Vervoort vive una vida cómoda y tranquila en Bélgica. Sigue activo en el sector de la intermediación deportiva, sirviendo de puente para dar a conocer a los jóvenes jugadores belgas. Para él, los recuerdos de México 86 son una parte hermosa de su vida, pero ver brillar a los jóvenes jugadores a los que asesora es su mayor felicidad. Georges Grun llegó al Mundial de 1986 con 24 años. Con la reputación de héroe de la clasificación, anotó el gol decisivo contra Países Bajos que envió a Bélgica a México. En el torneo, Grun fue un defensa inteligente, que jugaba con la cabeza en lugar de con la fuerza bruta. Poseía una excelente percepción de la situación y avanzaba con frecuencia para marcar a balón parado. Grun era más que un simple defensa, era un caballero en el campo, manteniendo la compostura incluso en los partidos más intensos. Tras el torneo, la carrera de Grun floreció al mudarse a Italia para jugar en el Parma. Allí se convirtió en una pieza clave en la época dorada del Parma, ganando la Recopa de la UEFA. Tras retirarse, con su elegante apariencia, su fluidez al hablar y su agudo intelecto, Grun se convirtió rápidamente en un destacado comentarista de televisión en Bélgica, Canal RTL. Es un rostro familiar en los programas de la Liga de Campeones, donde analiza los partidos con la precisión de un experto y el encanto de un presentador. La inteligencia y la dignidad de Grun en el campo le ayudaron a dar el salto a una exitosa carrera en los medios. No solo era un futbolista habilidoso, sino que también sabía cómo hablar de fútbol de forma cautivadora. Grun fue un modelo a seguir de jugador intelectual y exitoso, tanto dentro como fuera del campo. En 2025, a sus 63 años, Georges Grun sigue siendo una de las voces más respetadas de la televisión belga. Disfruta de la vida de una celebridad respetada, participando regularmente en torneos benéficos de golf y pasando tiempo con su familia. Su trayectoria demuestra que un futbolista puede convertirse en un caballero de éxito en la sociedad tras quitarse el uniforme.
Puede que Daniel Veit no sea un nombre glamuroso para la afición internacional, pero en Bélgica, en 1986, fue un jugador estratégico crucial. A sus 29 años, Veit era un delantero trabajador, ágil y con gran presión. Su gol contra Paraguay en la fase de grupos fue crucial para el progreso de Bélgica. Veit no poseía la técnica excepcional de Schifo, ni la fuerza de Seuleman, pero tenía el corazón de un guerrero, siempre corriendo hasta el agotamiento por sus compañeros. Representaba el espíritu del KSV Waregem, el pequeño pero resiliente club en el que jugaba por aquel entonces. Tras su éxito en México, Veit tuvo la oportunidad de fichar por clubes más importantes de su país natal, como el Lieja y el Gante. Tras retirarse, no abandonó el fútbol por completo, sino que optó por centrarse en el fútbol base y en la dirección técnica en categorías inferiores. Entrenó a varios equipos pequeños, llevó una vida sencilla y mantuvo una estrecha relación con la comunidad. Era un hombre de familia, humilde y siempre con una sonrisa amable al recordar el pasado. La humildad y dedicación de Veit en la cancha reflejaban fielmente su personalidad fuera de ella. Sin buscar gran fama ni fortuna, encontraba la felicidad en las pequeñas cosas. Representaba a la mayoría de los futbolistas profesionales. Lo daban todo en sus años de gloria y luego regresaban a la vida normal con facilidad. Hoy, a sus 68 años, Daniel Veit disfruta de una jubilación tranquila. Se ha retirado por completo del fútbol profesional. De vez en cuando, se le ve en reuniones de exjugadores, donde recibe una cálida bienvenida de sus compañeros. Para él, formar parte de la clase de 1986 ha sido el mayor privilegio de su vida. Michel Renquin, de 30 años en el Mundial de 1986, era un extremo carismático. Era famoso no solo por su estilo de juego duro y agresivo, sino también por su humor y su personalidad excéntrica en el campo. Renquin jugaba con una sonrisa, pero sus pies estaban listos para una entrada implacable. Aportó alegría y seguridad a la defensa belga. Su etapa en Suiza, Servette, también le dio una mentalidad más abierta y libre que la de sus compañeros de selección. Tras retirarse como jugador, Renquin se dedicó a entrenar y viajó extensamente, desde equipos de ligas menores en Bélgica hasta aventuras en África. Era conocido por su alegría y motivación, pero también por su enfoque directo. Sin embargo, su carrera como entrenador no le otorgó muchos títulos importantes. También participó en la política local y trabajó como comentarista. Su vida fue una serie de experiencias diversas, sin limitarse a ningún patrón en particular. La personalidad libre y algo excéntrica de Renquin en el campo se ha trasladado a su vida, transformándolo en un alegre nómada. No prioriza los logros, sino las experiencias y la alegría de vivir. Ahora, a sus 69 años, Michel Renquin se ha retirado a la campiña valona. Disfruta de una vida tranquila en el campo, participando ocasionalmente en programas de comentarios con su característico humor. Es una figura pintoresca que nos recuerda que, al fin y al cabo, el fútbol es un deporte para alegrar el día. En México 86, Frankie van der Elst, con tan solo 25 años, era un diligente líbero en el mediocampo. No era llamativo ni extravagante, pero sí increíblemente efectivo. Sus apodos, el aspirador o el zorro, lo decían todo. Limpiaba todo, recuperaba el balón y hacía pases sencillos para que sus compañeros brillaran. Aunque solo fue titular en 2 partidos en ese torneo, debido a su juventud y a la competencia por un puesto, fue el trampolín para convertirse en uno de los mejores mediocampistas defensivos de la historia del fútbol mundial, incluido en la lista FIFA 100 de Pelé. La carrera de Van der Elst estuvo inextricablemente ligada a su inquebrantable lealtad al Club Brugge. Fue un icono del club, una leyenda viviente. Tras retirarse, probó suerte como entrenador, pero no tuvo mucho éxito. Sin embargo, encontró su lugar como analista de fútbol. Con su profundo conocimiento y su perspicaz perspectiva como excentrocampista defensivo, las opiniones de Van der Elst siempre han sido consideradas una guía tanto para los expertos como para la afición belga. La serenidad, la firmeza y la fiabilidad de Van der Elst en el campo encajaban a la perfección con su personalidad fuera de él. Era un hombre de familia, disciplinado y muy respetado por su integridad. En 2025, a sus 64 años, Frankie van der Elst sigue siendo una figura indispensable en la narración futbolística de élite de Bélgica.
Mantiene su físico atlético y su mente aguda. Es una leyenda viva que ha demostrado que no hace falta marcar goles para ser grande. Basta con dar lo mejor de uno mismo para que los demás brillen.